Aquí quisiéramos tratar el tema de los plazos de vigencia de una patente. Bien. Tomamos aquí tres leyes. En el caso la primera es la decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde el artículo 50 define la vigencia de una patente presentada en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Y dice que tendrá la patente, luego de concedida, un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación. Muy importante eso. En el mundo, en realidad, casi siempre van a ver que dice 20 años la vigencia de una patente nacional. Hay un tratado internacional que es un acuerdo de los ADPIC. Es un acuerdo que estuvo dentro de lo que fue un gran acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, en donde da unos parámetros mínimos que deben cumplir todos los países que están dentro de la OMC. Y ahí daban los 20 años de vigencia mínima contados desde la fecha de prioridad. Podrá existir algún país que dé más vigencia. En el caso de México también tomaron los 20 años. Bien, este acuerdo era del 95-96 de los ADPIC. Eso obligó a cambiar muchas leyes de patentes en todo el mundo para que se adapten a ese acuerdo. México también dice la vigencia será de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Bien. Luego Argentina, en su artículo 35, también define los 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación. Fíjense que todos toman la fecha de presentación y lo hacen independientemente de que, es decir, no mencionan la prioridad, no dicen, pero si vino con prioridad, si invocó prioridad, no dicen nada. Solamente toman la fecha de presentación. Bien. Pero esto es diferente cuando la solicitud que se presentó o en Colombia o en México o en Argentina, bueno, en cualquier país, proviene de lo que es una solicitud internacional PCT. Y para eso les voy a comentar un poco de qué es una PCT para los que no conocen. Sabemos que lo normal que se realiza es presentar la solicitud en el país de origen de donde es el solicitante, porque tiene menos costos, porque no tiene que traducir, lo puede hacer muchas veces directamente a la oficina de patentes. Es todo más fácil. Y luego se tiene, gracias al Convenio de París, se tiene un derecho de prioridad que lo otorga ese Convenio de París, que dice que luego de presentada la solicitud nacional, se tienen 12 meses para ir a cualquier país del mundo, porque prácticamente todos se adhirieron al Convenio de París. Y en ese país a donde yo voy, que tengo hasta 12 meses, puedo ir antes, se me reconoce como que fue presentada mi solicitud en la misma fecha del primer país. Eso es muy interesante porque no tengo que andar corriendo a presentar en todo el mundo, pensando que si hay alguno en el medio que presente una patente, por ejemplo a los 6 meses de que yo presenté mi primera patente, podría ser perjudicial. Bueno, si voy invocando el Convenio de París, si voy antes de los 12 meses y digo, vengo a invocar mi solicitud que presento aquí, invoca prioridad de una solicitud anterior de fecha tal de tal país. Bien, entonces eso permite que la oficina de patentes, la segunda, la del mes 12, me tome como fecha de presentación tal como si lo hubiese presentado hace un año. Eso es París. Bien. Luego llegó en el 78 el PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT, en donde uno presenta una solicitud que luego, que se llama solicitud internacional, que esa nunca se concede, nada más es un inicio, y lo que permitió es extender esos 12 meses a 30, desde mi primera fecha de presentación. ¿Y por qué es importante? Es porque muchas veces no tengo el dinero o no conozco cuáles son los países de interés, dónde me va a convenir patentar. Bien, entonces el tener 30 meses es mucho mejor que tener 12. Bien. Entonces, ¿cómo funciona normalmente el PCT? Uno hace la primera presentación, luego tiene 12 meses para presentar tal como una patente como cuando presentaba por París, pero ahí presento la PCT, esa solicitud internacional PCT. ¿Quiénes pueden presentar solicitudes PCT? Solamente aquellos solicitantes. Tiene que haber al menos uno en la patente que sea nacional o residente en un país miembro del PCT. Hoy son 158 países, incluyendo Uruguay que recientemente se incorporó. Pero bueno, Argentina, Bolivia,
solicitantes de Argentina, si solamente hay solicitantes de Argentina o de Bolivia o de Paraguay o de Venezuela no podrían, o de Taiwán no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque no pertenecen al PCT. Deberían asociarse con alguien del PCT. Bien. Y a veces uno dice, pero lo pueden hacer. Sí, se tienen que asociar con alguien del PCT. ¿Puedo presentar una patente en Argentina primero y luego a los 12 meses ir y pedir una PCT? Sí, porque el PCT no dice que no podrán invocar prioridades de países que no son miembros de PCT. No dice nada de eso. Sí dice que al menos uno de los solicitantes de la patente internacional PCT, de la solicitud internacional PCT, sea nacional o residente, o sea, tenga ciudadanía, si es una persona natural o física, o que tenga residencia. Bien, entonces, fundamental lo de los 30 meses. Entonces, aquí es donde, acá cuando presento la solicitud a los 30 meses se llama entrada de fase nacional o solicitud de fase nacional. Como que están identificadas, que no son las mismas que las nacionales. Bien, se sabe que proviene de una PCT, de una primera solicitud internacional PCT. Y esto va a hacer que esas vigencias que mencionan las leyes o las decisiones no sean las mismas, cambien. Entonces, si la solicitud nacional no proviene de una solicitud PCT, o sea, no es una fase nacional PCT, vencerá los 20 años de la fecha de presentación nacional. Tal como lo decían, como lo vimos en la primera diapositiva. Ahora bien, si la solicitud nacional, o sea, yo puedo presentar en Colombia directamente como una solicitud nacional común, sin decir que viene de una fase PCT. Sí, podría decir que viene una prioridad de México o de Estados Unidos. Pero bueno, también podría presentar esa nacional, pero tengo que decir que viene una PCT. Porque ahí es donde me dieron unos 30 meses, pero me obligan a diga que ¿por qué tardó 30 meses? Bueno, tardé 30 meses porque en Colombia, porque esto viene una solicitud nacional PCT presentada originalmente en Estados Unidos y el PCT me da hasta 30 meses para Colombia. Bien. 30 o 31, a veces hay que ver, hay una tabla donde dice hay algunos países que dan un mes más. Bien, entonces, cuando viene esa solicitud nacional de una solicitud PCT, es una fase nacional PCT, por ejemplo en Colombia, el vencimiento cambia. Es desde la fecha de presentación internacional, desde la PCT, no de la prioridad de la PCT, desde la presentación de la solicitud PCT. Por lo tanto, si la solicitud nacional no proviene de una solicitud PCT y fue presentada esa solicitud nacional el 21 de noviembre del 2024, vencerá los 20 años 21 de noviembre del 2044. Pero si la solicitud nacional, esa de Colombia, como ejemplo, fue presentada el 21 del 11 del 2024, igual que la anterior, ¿ven? Pero si proviene de una PCT, ya la ley dice, bueno, lo que se toma es los 20 años son desde la fecha de presentación de la solicitud PCT. En este caso la solicitud PCT fue presentada el 21 del 11 del 2020. Fíjense que 24 meses antes de la presentación en Colombia. Perfecto, lo puedo hacer, además tenía hasta 30 meses. Pero cuando vaya a ver la vigencia de mi patente, voy a tener 2 años menos. Porque los 20 años se toman desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional PCT. Bien. Tenga o no prioridad, tampoco importa allí. Porque a veces uno puede presentar una solicitud PCT directamente como primera solicitud. Pero en realidad no se hace eso porque primero se espera presentar una nacional, gastar el menor dinero posible, porque las PCT cuestan mucho más dinero que una nacional, y esperar a ver ese año si realmente hay interés o de los prototipos que realizo y las pruebas con el mercado, o encuestas, me doy cuenta que quizás no tiene sentido invertir más en una PCT. Entonces lo normal siempre es presentar una nacional, invertir el menor dinero posible y luego al año ir con una PCT. Pero puedo ir, si yo quiero y digo, no, estoy muy seguro que va a andar muy bien esto, quiero ir directamente con la PCT. Bueno, uno presenta una solicitud PCT y la fecha de los 20 años cuando vaya a Colombia o cualquier país PCT van a ser 20 años desde la fecha de la presentación internacional. Por lo tanto,
si esta PCT fue presentada el 21 de noviembre del 2022, va a vencer en el 42, 2 años antes. Y esos años no dirá, bueno, pero son solamente 2 años. Bueno, pero si la invención anduvo muy bien, seguramente va a tener mucho mercado en el 2042 y perder esos 2 años va a ser importante. O bueno, no tener 2 años menos va a ser importante. Bien. Muchas estrategias se realizan, por ejemplo, uno a veces ve que cuando se presentan patentes en un país, se presentan siempre o casi siempre el último día, el día límite de los 12 meses de prioridad, del derecho de prioridad, del Convenio de París. Y uno diría, ¿por qué siempre van al límite? ¿Por qué no presentan a los 6 meses? No, van al último día de prioridad. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener más tiempo de vigencia en el país. Lógico, porque si yo presento mi patente, por ejemplo, en el caso de esto, presento mi patente acá a los 6 meses, mi fecha de vigencia va a ser desde esta fecha. Entonces lo mejor va a ser, si me dan posibilidades de presentar a los 12, no, lo presento 6 meses después, así tengo 6 meses luego al final de mi patente de más patente, de más vigencia. Y seguramente esos 6 meses de tener un monopolio con una patente muy desarrollada, con un producto ya muy comercializado, va a ser muy importante. Pues son 6 meses de un producto ya en el mercado y con mucha fuerza porque ya tiene 20 años en el mercado. Cualquier duda, como siempre, pregunta en el foro.